El milagro de la tormenta. Una historia verdadera acerca de quién es Jesús realmente. Escrito por Alison Mitchell, leído por Anita Peralta. Un día, hace mucho tiempo, Jesús estaba enseñándole a la gente junto al mar. Y pronto llegaron más personas, luego otros, y luego más y más, hasta que había gente en todas partes. ¡No escuchamos desde aquí! ¡Ábranme espacio! ¡Silencio! ¡No alcanzo a ver! La multitud era demasiado grande. Nadie podía ver a Jesús. Nadie podía escuchar a Jesús. Entonces Jesús les pidió a sus amigos, los discípulos, que metieran su barco en el agua. Jesús se sentó en el barco y la enorme multitud se dispersó por la orilla. Ahora todos podían ver y escuchar a Jesús mientras Él les enseñaba sobre Dios. Cuando terminó de enseñarle a la gente, Jesús les dijo a sus amigos: «Crucemos al otro lado del mar». Había enseñado a la multitud y ahora tenía algo que enseñarle a sus amigos, pero ellos no lo sabían todavía. Así que subieron al barco con él y zarparon navegando por el mar. Jesús estaba muy cansado. Había estado enseñándole a la gente todo el día. Así que se acostó en la parte de atrás del barco y se quedó dormido rápidamente. Era una tarde tranquila. El agua movía el barco suavemente y el sol se iba ocultando poco a poco. Jesús estaba dormido. Los discípulos hablaban en voz baja, pero entonces, de repente, se formó la tormenta más grande, ruidosa, aterradora y gigantesca que te puedas imaginar. El viento soplaba muy fuerte, se formaron olas enormes, mucha agua caía dentro del barco, pero Jesús estaba dormido. El viento sopló aún más fuerte, las olas eran aún más enormes, el agua inundaba el barco, pero Jesús seguía durmiendo. ¡Jesús! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Nos vamos a ahogar! ¡No te importa! ¡Qué cosa tan ridícula para preguntarle a Jesús! Claro que sí le importaba. Él amaba tanto a sus amigos que un día iba a morir por ellos. Jesús se puso de pie en el barco. El viento todavía soplaba. Las olas eran aún más grandes que nunca. Caía tanta agua dentro del barco que los discípulos no alcanzaban a sacarla. El barco se estaba hundiendo. Pero entonces Jesús hizo algo asombroso. No les ayudó a sus amigos a sacar agua del barco, no les ayudó a tratar de remar de regreso a la orilla. Jesús simplemente habló, pero no les habló a los discípulos, le habló a la tormenta, al viento y a las olas. ¡Silencio! ¡Cálmense! Con solo 2 palabras, la tormenta se calmó. De inmediato, en ese preciso momento, el mar se quedó quieto. Entonces Jesús miró a sus amigos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban aterrados. Se preguntaban unos a otros: ¿quién es este hombre? Hasta las olas y el viento hacen lo que dice. Esto es lo que Jesús quería enseñarles. Quería que supieran quién es Él en realidad. Los discípulos ya sabían mucho sobre Dios porque habían leído su libro especial. Sabían que Dios creó todo. Él creó el mundo, creó el sol y la luna y las estrellas. Creó el mar y también el viento. Sabían que solamente Dios puede darle órdenes al mar. Solo Dios puede decirle al viento cuándo soplar o puede decirle a las olas cuándo golpear. Solo Dios puede hacer estas cosas. Pero los discípulos habían visto que Jesús hacía las mismas cosas que solo Dios puede hacer. Entonces, ¿cuál es la respuesta a su pregunta? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios.